Hola y bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de El Podcast Hablando y Ya con Aleja. Y el Guerre. En el episodio de hoy vamos a continuar con el especial de Halloween, pero esta vez vamos a estar hablando sobre los duendes. Bueno, como dijimos ahorita, este episodio va a tratar sobre duendes, pero vamos a contar una historia que nos envió uno de ustedes, un seguidor, nos las dejó en los comentarios. La verdad no es del tema de duendes, es sobre mitos y leyendas de aquí de Colombia, pero amerita mucho pues contarla, solamente va a ser un momento, entonces nada, para que escuchemos a Lea que la va a leer. Bueno, y esa historia comienza de esa manera. Nosotros operamos una unidad contraguerrilla. Ingresé en el año 1989. Me tocó operar en el Huila y esperábamos el Putumayo, el Cauca. Éramos una unidad contraguerrilla adscrita al Batallón 27 Magdalena. Realizamos operaciones contraguerrilla en plena selva. Nunca en mi vida yo había estado en una selva virgen como es la Bota Caucana o Villalobos. Eran selvas tupidas que habían que ir abriendo camino, con machete. En esas selvas nosotros vivimos muchas situaciones paranormales. Y una de las que más nos sorprendió era que en la otra, en la Caucana, veíamos como antorchas tipo candela, pero esta candela flotaba. Nadie llevaba la antorcha. Era un fuego que se veía flotar en el aire. De verdad, les cuento que esto nos asustaba mucho, tanto hasta el punto que le hacíamos rafagazos a esas luces y éstas se apagaban. Luego aparecían en otro lugar y también nosotros nos quedábamos sorprendidos al ver huellas en el barro. Pero esas huellas eran huellas que no se podían especificar si eran de un ser humano o eran un espanto. Esas huellas eran como si solamente hubieran tocado el barro, como si estuvieran flotando, en el Huila, precisamente en San Agustín. Cuando nos tocaba de centinelas, nosotros escuchábamos que rezaban, se escuchaban oraciones, mucha gente rezando en pleno monte. Se escuchaban murmullos y lo que entendíamos nosotros era que rezaban varias personas de esa zona. Nos explicaban que eran las almas de los indígenas que rezaban y cargaban a sus muertos, y se quedaron cargando sus muertos para siempre. Lo que nosotros vivimos en el monte, y yo tengo muchas historias por contar, historias reales que las vivimos, y tuvimos las oportunidades en el Putumayo. No sé si ustedes han visto el depredador, asimismo nuestros ojos vieron como en un árbol se movía una sombra de esa misma manera, como depredadores, y sentimos un olor fuerte como a llanta quemada, con azufre. Eso también nos asustó muchísimo. Gracias por comentar mi relato y muy buena su página. Muchas gracias a ti por contarnos también tus anécdotas. Ya sabes que las vamos a contar acá. Ustedes también, si quieren dejarnos algún comentario, alguna anécdota, relato o algún tema que quieran que hablemos, son bienvenidos. Yo quiero comentar algo rápido de esa historia, es que me parece mera vuelta que coincidencialmente pues todos los soldados que hayan estado pues en lugares así como selváticos, como que muy alejados de la sociedad, tienen esa cosa en común y es que todos vivieron experiencias paranormales. Por Ah, sí. ejemplo, el amigo mío, el Capi, él sí me ha contado que ha tenido varias experiencias. Tengo que obviamente sentarme más a serio y hablar con él para que me cuente las que él tiene, pero dicen que allá en el monte se viven muchas cosas muy extrañas, brujas, duendes, en este caso esos espíritus que son, que cargan y que muertos de los De los indígenas, indígenas. como que en la selva hay cosas demasiado inexplicables y extrañas que a los soldados les toca vivirlas. Y por ejemplo, entre tantas cosas que mencionaba esta historia, uno podría decir como que le tocó vivir diferentes tipos como de actividad o seres como paranormales. Por ejemplo, hablo como de las bolas de fuego que podrían ser pues brujas. Habló que se escuchaba que rezaban, esos ya son pues como las ánimas, Ujú. que sean pues ya de los indígenas de hace mucho tiempo, pero pues ya son, siguen siendo pues ánimas. Eh, Vio como dijo que el depredador, eso nunca yo lo había escuchado, no sé eso que sea, si es un espíritu pues de la selva o si es ya como tal pues un animal. Yo entendí como si fuera la película Depredador, que es ese extraterrestre que hace como, que es como comiendo gente Ah, eso y yo que nunca lo he hace como un visto. sonido, es que, pues como cuando está a comer, pues como que está cerca, como que, pues no sé cómo decirlo, como cuando rugen, pues, pero que no rugen, sino que hacen.
Sí, algo así. Yo lo entendí más por ahí, puede ser, más probablemente. pero no me da vuelta, la verdad. Ahí es cuando digo como que a eso más les toca muy duro. No solamente estar uno pendiente de los enemigos terrenales, sino también como esas cosas todas enigmáticas, todas espirituales. Uy, no, Sí, lo que tú dices, no solamente de los vivos, sino de lo que está más allá. de los muertos. Entonces yo ya con este relato le damos pues como que fin a lo que habíamos empezado el mes pasado, que era de los relatos pues sí, de mitos y leyendas de Colombia. Y vamos a empezar ahora sí con lo que vinimos el día de hoy, con relatos de duendes. Bueno, y para darles un poco de contexto sobre el tema de los duendes, vamos a contarles algunas características y cosas que se han mencionado pues desde tiempos inmemorables o desde pues desde la mitología. Existen muchas maneras en la cual se conciben como qué son los duendes, cómo se ven, su apariencia, dónde viven. Y lo que coinciden en muchas páginas y en muchos lugares es que los duendes son criaturas que se les describen como seres elementales. ¿Y qué es un ser elemental? Eso para mí simboliza que se relacionan mucho con la naturaleza y con lo que también leí, tiene mucho que ver con donde ellos habitan. Según eso, ellos se suelen ver mucho en árboles de copa muy alta o habitando también como en el campo, en los montes, cerca a ríos, lagos, pero eso también ya dependiendo de donde habiten, cambia, digamos, el tipo de duende, porque según eso existen muchas como manifestaciones y tipos de duendes, pero como que el que se describe en muchas de las historias es el típico duende que anda o descalzo Hmm, o con zapaticos tipo de madera. Y siempre también se les menciona que tienen un sombrero, o sea, eso es como algo, un clásico. algo pues como que los representa mucho a ellos. Otra cosa que siempre se dice de ellos es que son muy traviesos, inquietos y algunos llegan a ser pues caprichosos, tanto al punto de que se les reconoce porque si algo se pierde en un lugar, ya sea la casa o donde uno esté habitando, uno como que le atribuye esa pérdida de ya sea las llaves, billetera, objeto X o lo que sea a estos seres. Y otra cosa que siempre se menciona es cuando uno escucha, digamos, como pisaditas, también se le atribuye pues a los duendes. Y con ese contexto, vamos a empezar con la primera historia, se las voy a contar yo. Esta historia trata, bueno, el nombre de la historia es No se puede, hay un duende. Esa historia, pues primero quería como complementar algo de lo que dijo Aleja y sirve mucho lo que ella dijo porque se vincula mucho con lo que voy a contar. Y es que en realidad los duendes son como entidades muy apegadas a las cosas. Entonces hay diferentes tipos de duendes. Yo no me los conozco todos porque son diferentes tipos, pero sé que hay unos que son como de campo, otros como de ciudad. Hay unos que se apegan a lugares, otros que se apegan a personas. En este caso, este duende que les voy a contar se apegó a uno primero, a un lugar y después a una persona. Entonces resulta que obviamente cuando son apegados a lugares, a espacios, lo que pasa es que ellos no admiten que existan como cambios o que existan cosas nuevas en ese espacio. Siempre quieren mantener todo como estaba. Y como cuando llegaron ellos, quieren que se mantenga el espacio a sí mismo. Entonces, así también pasa con las personas. Que se apegan a una persona, no admiten, digamos, como que, esa persona yo, no sé, yo se apegó a esa persona cuando estaba soltera. No deja que nadie se le junte. Ujú. Entonces son cosas así. De acabamos. Bueno, resulta que esa historia comienza con un señor llamado Oscar, el cual él enviudó a una edad que tampoco fue joven, pero tampoco estaba muy viejo, a unos 50 y tantos años. Enviudó a esa edad, entonces él comenzó, eso se ubicó en México, entonces él comenzó como que a darle la vuelta al país sin tener como una casa en específico, sino que era como más viajando por todo el país, trabajando en cada uno de los lugares donde él llegaba, como para no pensar tanto en la pérdida de su mujer. Ujú. Resulta que este señor, en todo ese viaje que hizo por México, en uno de esos llegó y se encontró en Puebla, donde él empezó pues como que a buscar lo que hacía siempre, vivienda, alimentación, empezar como a ubicarse durante un tiempo en este lugar.
En eso, pues como no tenía una vivienda muy, bueno, en realidad vivía en su camioneta, como no tenía un lugar donde hacer su comida y todo eso, él con el sueldo, él tenía que empezar a buscar dónde comer desayuno, almuerzo y comida. Entonces él empezó a hablar como con sus compañeros de trabajo, como dónde podía ir y pues sí, buscar dónde podía alimentarse, pues sí, los tres golpes para las tres comidas. Entonces llegan y le dicen, ah, vaya a tal restaurante. En ese restaurante él pregunta y dicen como que no, vaya a tal. Después no, que vaya allá. Resulta que él llegó a un restaurante que dice que a él le gustó mucho porque primero aceptó pues la mensualidad de que él fuera a almorzar allá todos los días. Y segundo, porque era muy limpio, muy aseado y porque eran como muy comprometida la señora. Esta señora se llama María. Todos los nombres que estoy utilizando son ficticios para que sepan. Entonces resulta que María le servía siempre los almuerzos a él, cantantín. Entonces resulta, él va durante un tiempo allá, cuando llega el momento y Oscar le dice a María como que, hola, ¿será que yo te puedo pagar ya porque me haga los desayunos? Entonces, sí, claro, no hay problema, véngase por la mañana normal y va a tener su desayuno aquí. Entonces, bueno, resulta que van teniendo como que esa interacción, esa confianza, ese momento, sí, hasta el punto de que él empieza pues como que a ofrecerles favores a la señora. En este caso, pues él veía que ella se iba para la casa de, no muy tarde, pero sí durante la noche, se iba para la casa de ella y en este caso lleva como unas canecas, como unas cajas de su casa. Entonces él obviamente le empezó como a gustar María, era más o menos de la misma de los dos. Él llega y le dice a María como que, si quieres, yo aquí tengo camioneta, si quiere, yo la llevo a la casa y yo le llevo pues el mercado que usted está llevando ahí, las cajas y las canecas. Bueno, María como que entre sí, no como muy, no muy segura de decir que sí, acepta porque sí veía como la necesidad, pero bueno, van hasta allá a la casa y aquí se empieza a poner la cosa como un poco extraña, porque llega y obviamente como eran cosas pesadas, pues Oscar es un hombre muy caballeroso, pues obviamente criado a la antigua, entonces él como que no, las mujeres no cargan nada pesado, yo le ayudo a entrar. A lo que María le dice como que no, déjemelo ahí, en la acera, pues en la puerta de la casa, pero no puede entrar a la casa. Oscar no, no pregunta mucho porque con esto que le dice ella, él deduce que ella puede tener familia, que puede tener esposo e hijos y puede ser extraño que un hombre que ellos no conocen la esté llevando a la casa, que le entre las cosas hasta la cocina, ¿sí me entiende? Como que él lo vio más por ese lado, entonces no le dijo nada más. Resulta que, bueno, al día siguiente, como a él sí le gustaba de verdad María, cuando fue a comer su desayuno, le pregunta a María que si ya era casada. Y ella, María le dice que no, que ella nunca ha sido casada y que ya mucho tiempo sin pareja. Entonces, él le dice como que, pero, ¿por qué no puedo entrar entonces a tu casa? Pues porque me dice dejar las cosas afuera de la puerta y no entrarlas. Digo como que no, era mejor así, dijo ella. Entonces él, bueno, él entiende que quiere mantener como la distancia a la señora, no quiere entrar de una, como que a una relación o bueno, dar muchos privilegios a esa persona. Entonces, bueno, él entiende que tiene que ir como que paso a paso. Resulta que él comienza a crear como un vínculo con ella, empieza a salir con ella, la invita a cine, la invita a comer, empiezan como a crearse ya como un vínculo más cercano, ya no tanto como que yo voy a comer a tu restaurante, sino como más cercano, ¿cierto? Ujú. Resulta que llega un momento en el que él de verdad que ya es muy extraño que él no pueda entrar a la casa. Y él le dice ya como que, pues María, de verdad, o sea, llevamos ya varios meses saliendo, ya está muy claro de que las intenciones de los dos para dónde van, ya hemos ido a muchos lugares, hemos compartido muchas cosas, pero nunca me dejas entrar a tu casa. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no puedo entrar a la casa? Y aquí va un contexto y es que obviamente él como perdió a su mujer, él ya encontró a una persona que le gustaba, él quería volver como a formar una familia, como que tener un hogar y todo esto. Entonces a lo que María le dice a él, yo no te puedo dejar entrar a mi casa porque es que hay un secreto en mi casa. Entonces él le dice, cuénteme, pues ya lleva mucho tiempo, estamos en confianza, cuénteme qué pasa. A lo que ella le dice, es que en mi casa hay un duende y ese duende no admite personas nuevas en la casa. Y cuando entra alguien nuevo en la casa, empieza a hacer muchos daños, empieza a hacer cosas muy malucas y prefiere evitarlo. Entonces él le dice como que pues, que esa bobada que me estás contando, pues te puedes inventar otra cosa, que tenés tu mamá enferma, tu abuela, que no hay espacio, que cualquier cosa, pues, pero esa bobada, pues,
no tiene sentido. Entonces María de cierta manera ya se sentía como, sí, como cercana a él, le gustaba, entonces ella quiso como demostrarle que sí era verdad lo que le está diciendo. A lo que María le dice, hagamos algo, entonces vaya mañana a mi casa, yo le voy a demostrar que sí es verdad. Oscar dice que bueno, llega al día siguiente, él va a la casa de María y entra. A lo que Oscar le dice cuando ya está dentro, le dice, vea, ya entré, vea, no pasó nada. María le dice, siéntese, le muestra la sala, siéntese, hablemos un rato y verá. Llega Oscar y de una se sienta en la sala y empieza a hablar con ella. No, es que mis intenciones contigo son muy buenas, yo contigo, bueno, sí, como que empezó a hablar ya cosas como más serias, como entre ellos dos, algo del futuro de ellos dos. Cuando de la nada, por allá, en una pieza al fondo de la casa, ¡tan! Se revienta algo por allá, se empiezan a caer cosas. Entonces María le dice, ese es el duende que no me gusta que estés aquí. Y entonces Oscar le dice, pues qué boba lo que estás diciendo, pues si quieres que me quiera ir, si quieres que me vaya, dígame que me vaya, pues para qué vas a poner a alguien atrás a tirar cosas diciendo que es un duende. María le dice, vaya y mire. A lo que Oscar va, entra al fondo de la casa donde estaban cayendo las cosas y efectivamente entra y ve que están todas las cosas en el piso y quebradas, pero no hay nadie más en la casa. Entonces Oscar se devuelve para la sala y pues como con una duda, llega y le dice ya como que, bueno, sigamos hablando. Resulta que ellos siguen hablando. Cuando se empezó a poner la cosa más pesada fue porque la sala queda justo al lado del comedor y el comedor daba hacia donde Oscar estaba mirando. Oscar está hablando con María cuando él ve que de las sillas del comedor se empiezan a mover solas. O sea, él ve que nadie las está moviendo. Se mueven solas, ¡pra, pra! Y empiezan a caer las cosas, empiezan a caer platos de la cocina. Y María le dice, ese es el duende. Y entonces Oscar dice, en el relato, hace como un paréntesis y explica que con el tiempo se dio cuenta de eso. Y es que los duendes no se dejan ver si ellos no quieren que uno los vea. Ujú. Entonces él decide si le quiere dejar ver o no. En este caso no se quería dejar ver porque la intención de él era que Oscar se fuera a la casa. Entonces llega Oscar y obviamente el susto, pues como que no todo eso, él se levanta de la silla y se para. Cuando se para, él llega y le dice a María como que no, que eso tan loco. Y cuando él dice eso, la silla donde él estaba sentado vuela y se cae y la tumban pues. Entonces dice como que yo creo que mejor me voy. María sí, mejor váyase y después hablamos. Oscar se va totalmente sorprendido, muy preocupado también porque pues cosas tan extrañas en la casa de María. Se preocupa también por María y también como que pues yo que acabo de vivir, yo que acabo de ver. Él llega y habla con María y María le dice, sí, es que resulta que el duende pues está hace mucho en la casa, él lleva mucho tiempo allá. Ella cuenta que incluso cuando ese duende era con la mamá de María, era junto a la mamá de María. La mamá de María se pasó de casa a vivir con su esposo y ya pues con María cuando era chiquita y el duende se apegó al espacio. Y ya cuando la mamá de María murió, el duende se apegó a María. Entonces, como que miren que ahí fue cuando les digo que él se apegó a una persona, después a un espacio y después a otra persona. Ujú. Entonces, Oscar le dice a ella, entonces, ¿qué hacemos? Porque yo quiero entablar algo serio con usted. Y María le dice, yo también quiero algo serio con usted. Pero María le dice, es complicado y te toca hacer algo que no se te guste, porque si yo me voy de la casa, él no se queda en la casa, él me seguiría. Claro. Entonces, sí o sí hay que tratar con él. Entonces Oscar le dice, entonces, ¿cómo hizo tu mamá? Pues, ¿cómo hizo tu mamá que tenía un esposo? ¿Cómo hizo para tener un esposo, aunque ese ente la estuviera siguiendo a ella? Entonces ella le dice, es que mi papá lo que tuvo que hacer es que él tuvo que hablar con el duende y él tuvo que, por así decirlo, ganárselo, y hasta el punto que él le diera permiso de estar con mi mamá. Mm. Entonces ella le dice, usted tiene que hacer es hablar con el duende. Tiene que hablar con él, a ver qué piensa. Entonces Oscar le dice, qué cosas tan raras, pero bueno, yo voy a todo con usted. Al día siguiente, él va a donde el duende y María le dice, usted tiene que empezar a regalarle cosas, se lo tiene que empezar a ganar. Entonces le tiene que dar dulces, le tiene que dar pues como que comida, le tiene que dar detallitos pues ya como moneditas y cosas así. Tiene que empezar a ganárselo de a pocos. Y es de como que tiene que hablar con él. Mm, la vuelta es que no es hablar directamente con él porque no es como que lo vea. Es como que está en el espacio y hablar como y hacer como si estoy hablando con él. Ujú. Y hablar con él
y decirle las intenciones suyas, que usted bien, y usted empezar a darle regalos, dejarle cosas, que él le empieza a caer como que buena energía a usted y ya lo deja. En efecto, pasaron unos meses y resumen es que se terminan casando. Entonces el duende ya sí se lleva la buena con él. Ellos van a vivir obviamente a la casa de María y siguen todo normal. Obviamente pues como que empiezan a convivir, ya empieza a aprender a convivir Oscar con ese tipo de entidades, ya María obviamente le empieza a explicar. Y la cosa es que cuando María era una madre, era soltera, no era mamá ni nada, pero sí tenía hermanos. Y los hermanos pues tenían hijos. Entonces cuando iban los sobrinos a la casa de ellos, siempre tenían que ir de una. Cuando María iba a abrir la puerta para cuando llegaran las visitas, Oscar tenía que irse hacia donde él creía que podía estar el duende, porque Oscar nunca lo vio. Entonces era como hablando a la nada. Tenía que ir y decirle, tranquilo, vienen los sobrinos de ella. Ellos son bien, no vienen con malas intenciones, vienen con regalos para ti, entonces no los trates mal, no hagas cosas malas. Y esa es la única forma que no hacían daños y que no pasaban cosas raras en la casa. Resulta que ahí termina la historia y ya hasta el día de hoy pues ellos siguen casados y siguen nuevamente conviviendo con esa entidad. Entonces aquí se generan muchas preguntas. Una de ellas es que, bueno, Oscar responde que él nunca vio el duende, pero que María sí lo llegó a ver varias veces. Y ella lo describe que no es como eso que le muestran a uno o que le tratan de mostrar a uno en los cuentos que son con sombrero, que es calzos, con ropa, chiquitos, dientones, Ujú. lo que sea, sino que esa entidad, ella decía que era como una sombra chiquitica y que ella veía que esa sombra chiquita se movía entre afuera de la casa, dentro de la casa, se movía pues en lugares de la casa, pero que era una sombra pequeña, que no tenía como una imagen clara, sino que era una sombra. Y aquí otra pregunta, que con eso creo que podemos empezar como a dialogar, y es que, o sea, este duende se le pegó a la mamá de María. Sí. Después le pegó al espacio, se pegó a María. Cuando entonces María se vaya para el otro mundo, entonces, ¿qué va a hacer con él? O sea, ¿qué va a pasar con este duende? ¿Se va a pegar a un espacio? ¿Se va a pegar a otra persona? Puede que sea, ellos tengan un hijo y se peguen al hijo. Puede que se pegue a Oscar. Puede que se pegue al espacio y después llega otra persona a convivir. O bueno, digamos que la casa sea arrendada. La persona llega a ese espacio y se le pega a esa persona nueva. ¿Qué pasaría con ese duende? Por ejemplo, eso que estás hablando, eh, uno podría decir que podrían suceder diferentes situaciones. Entre esas es como que se quede aferrado ya al espacio porque es como lo que él ya, digamos, conoce y ha habitado, ¿cierto? Ujú. Y la otra opción que yo veo es que se apegue a la otra persona cercana, pero ya la diferencia que hay ahí es que él no tiene ese mismo vínculo que tenía pues como con María. Entonces puede que simplemente se apegue al espacio y se convierta como, por decirlo así, en el guardián o el protector de ese espacio, porque ellos también, por lo que yo tengo entendido y lo que he hablado con personas, es que ellos se convierten como en guardianes de los espacios y que se les suelen aparecer esas ciertas personas como dependiendo de lo que esa persona necesita en el momento. Mm. O sea, como que ellos también eligen a quién aparecérsele, por lo que me han contado a mí. Y un dato muy importante y muy interesante, diría yo, y es que esta familia y en realidad las familias que tienen duendes en la casa no pueden tener gatos, porque los gatos no se la llevan con los duendes, los gatos son como, no sé decir lo que sea como un repelente, pero sí son como, no se la llevan, o sea, no se la llevan entre los dos. Y donde hay gatos no hay duendes, y donde hay duendes no hay gatos. Yo he escuchado muchas variantes de eso, entonces no sé si es desmentirlo o ponerlo en duda. ¿Qué dicen? Hay una creencia donde dicen que los duendes aman mucho a los animales, ya sean perros o Ujú. gatos. Entonces también dicen que si las personas que habitan en la casa tratan mal a las mascotas, sea un perro, sea un gato, los duendes antes se van, porque como ellos aman tanto a los animales, no conciben o no permiten malos tratos hacia ellos. Entonces ahí se puede decir como que se van y ya no están más en ese lugar o comienzan a molestar más a las personas que habitan en el lugar porque le están haciendo daño Mm. como a otro ser de la naturaleza, porque ellos se denominan seres elementales, o sea, de la naturaleza. Y la otra cosa es que es que también uno escucha tantas historias que uno pone como en duda o se vuelve ya contradictorio todas las creencias o cosas que también hablan. También hay historias donde hemos escuchado y también que hemos contado
en el podcast del año pasado del especial de Halloween, Ujú. una historia de un duende que molestaba creo que también al perrito de la casa. Ah, sí. Entonces también ahí es como que es raro, como que los animales si los perciben, puede que no los molesten, pero como que si los perciben ellos los notan como algo como raro, los animales. Y otra cosa es que, se me olvidó decir ahorita, también los duendes dicen que persiguen a los niños. Hmm. ¿Pero persiguen como para jugar o persiguen de molestarlos? Yo creería que las dos. Uy, qué Y vuelta. con la que también, lo pues, para finalizar como la opinión de esta historia, con lo que estabas contando, también como increíble hasta dónde llega, digamos, el amor de las personas y la actitud de uno creer o no en algo. Porque digamos, si Oscar no hubiera creído en todo lo que le dijo María, pues él no hubiera hecho absolutamente nada de lo que ella le pidió, pues como que si usted tiene que actuar de esa manera y tiene que pedirle como el permiso para estar como habitando en esa casa o estar pues como conmigo. Otra Ujú. persona le dice como que gana esa, es mentira. Se lo que yo, ¿qué? Y desde ahí ya también se le empieza a hacer más imposible como esa convivencia con ella porque antes ellos se molestan porque no los están como reconociendo como que sí existen. Ajá. Es que es pesado. Es La verdad, yo pesado. no, o sea, yo no hubiera aceptado una relación así, porque es que, no, es que uno tener una relación con alguien que tiene una entidad así como que la sigue, no sé, a mí me daría miedo, la verdad. Aunque dicen pues que ellos no son una entidad diabólica ni nada. O sea, como que ellos también tengo entendido que le ofrecen protección a las personas. Y Mm, en la siguiente historia que les voy a contar es como la evidencia de eso. ¿Estás preparado para la siguiente historia? depende, ¿Están dígame, preparados para la siguiente historia? dígame a ver si tengo que dormir a cobija o no. Porque ustedes saben que la cobija protege. No, yo creo que no. Bueno, esta historia se llama Nunca los veas a los ojos. Bueno, Mm, esa historia se podría decir que no es como que pasó, digamos, como que, ay, le pasó eso una vez y ya, sino que son, por decirlo así, varios relatos que cuenta una persona, que le comienzan a pasar desde que es prácticamente un bebé. Y todo comienza cuando él tiene 3 años. Toda esta historia que les voy a contar se desarrolla en México y también, más adelante, en Puebla. Lo que podríamos decir también con eso es que pueden existir lugares más susceptibles o más comunes para que pasen estas cosas. ujú. Es una especulación, ¿cierto? Bueno, entonces cuando él tenía 3 años, él cuenta pues lo siguiente, me imagino que eso se lo dijo la mamá. Él estaba acostado ya pues para dormir en su cuna y la mamá lo deja ahí alisado con su ropa para dormir y lo deja ahí ya después como que de haberle hecho pues todo lo que le hacen a los bebés, darle la comidita, vestirlo, todo, estaba preparado para dormir. Cuando de la nada la mamá escucha que él empieza a llorar así impresionantemente. Entonces la mamá sale corriendo a ver qué es lo que le pasa al niño y, oh sorpresa, se encuentra el bebé tirado en el piso llorando. Mm. ¿Y cómo es posible como que el bebé esté en el piso, sabiendo como que las cunas son altas, todo eso? O sea, no había manera de que el niño se haya pues como salido de la cuna y tan rápido. Pues y no se escuchó como que un golpe, como que, ay no, es que de verdad el niño se trepó, o sea, el niño ya estaba dormido. Y de la nada empezó a llorar y estaba ya tirado en el piso. Mm. Entonces, lo que él relata ahí es que no sé cómo, pero él tiene un recuerdo de eso, porque también es raro uno tener recuerdos desde una edad tan corta. Lo que él dice es que él sintió como que le estuvieran jalando las cobijas. Mm. O sea, él sintió eso. Desde ahí, él asocia como las apariciones o esos encuentros casuales con los duendes. Luego ya a los 6 años, él tiene un recuerdo de que en esa época, pues sus papás hacían todo el tema de los regalos de los Reyes Magos. Hay partes en el mundo donde eso se celebra más, como por ejemplo en España, en este caso también en México, a ti también te celebraban los Reyes Magos. Hay mucha gente que se lo celebran, hay otra gente que no. El caso de él es que sí. Entonces a él le daban dulces y regalitos. Entonces él ya estaba pues muy como a la expectativa de ese día porque él sabía
ya que eran los papás que le daban pues los regalos de Reyes Magos, pero pasó algo una noche, tipo a las 2, 2:30 de la mañana, 4 de la mañana. Él dice que sucedió más o menos a esta hora. Y él ya sabía lo que le había traído los Reyes Magos, que era pues como un videojuego, como un Ujú, Nintendo, un Play, algo así. Entonces él estaba ya muy emocionado, pero él ya sabía pues que todo era pues un invento, o sea que no era pues fantasía. ujú, Él de la nada, él escucha que prenden como la llave de la ducha. Entonces él va y él le dice a los papás como que hay alguien está en la ducha porque prendieron pues la ducha. Y el papá le dice como no, 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 hijo, ya váyase a dormir que no hay nadie más en la casa, pues como que eso no pasó. Es como vaya, duérmase. Y él como que, pero yo estoy escuchando que alguien abrió la ducha. Entonces bueno, él se fue a dormir. Y él escucha que en el baño hay unos pasos. Y él cuenta que en la habitación de él prácticamente que él dormía como al lado de esa ducha, pues como que estaba muy cerca, entonces él podía realmente ver, escuchar pues como, sí, como con más certeza, o sea, no es como que ahí me equivoqué, o sea, fue otra cosa, no. Él sigue escuchando que había pues como un sonido de que estaban abriendo la llave y aparte de eso, él vio de reojo cómo se prendió una luz, o sea, como la luz del baño. Y ujú. él decía como que, si no son mis papás y no soy yo, pues ¿quién es? Entonces él empezó a pensar, son los Reyes Magos y si existen. Entonces él dijo, no, los Reyes Magos vinieron a traerme los regalos. Entonces como que él se empezó a emocionar y él dijo como que ellos sí existen de verdad. Porque él empezó a escuchar también como pisaditas. Y se escuchaba tipo como pisaditas de madera, como Ujú. él fue a la ducha a mirar y él no vio nada. Él simplemente vio como en el piso unas huellitas, pero eran unas huellitas como con zapatos de madera, pero muy pequeñitos. Y las huellas tenían como barro. O sea, no era solamente como uno ve el charco de que, ay, pues alguien se metió a la ducha y quedó el rastro, sino que tenían barro. Y él como que, qué raro. Mm, Llegó un punto donde él como que se le empezó a olvidar ya el regalo de él y él como que, como él tuvo miedo, él se sintió ya más como pesado y como con más sueño. Y lo que él cuenta en este relato es que él dice que cuando los duendes se dan cuenta que la persona tiene miedo, le echan dizque el sueño a uno. Pues como que hacen que uno se ponga más pesado y como para que uno se adormile. Ah, Ah, ya, ya, ya. sí lo dije bien, adormile. Esa palabra no existe. No creo que sí exista. Me inventé una palabra. Sí. Para que uno le dé sueño, más bien. Ajá. Entonces, pasa el siguiente día y él va y le cuenta lo que pasó pues a los papás y dijo como que yo entré al baño, vi unas pisadas, no sé qué. No le creyeron, no le creyeron. Al final, bueno, él destapó su regalo, quedó pues ya contento. Pasaron alrededor de 15 días y él ya estaba pues otra vez solo en la casa, ¿sabes? No estaban los papás, él se quedó pues a dormir y él ya estaba pues acobijado y él sintió que le comenzaban a jalar las cobijas. Entonces él ahí ya otra vez se volvió a empezar a asustar porque él sabía que no había nadie más. Y él dice que en esa ocasión él sintió que habían como unas pisaditas, pero ya era debajo de la cama. Entonces él ya como que no lograba pues como conseguir el sueño y él sabía que era algo más. Entonces él decide quedarse dormido. Eso le pasó cuando él tenía 6 años. Mm, Bueno, ya acá viene otra etapa de su vida y es cuando él cumple los 15, 16 años y él ahí cuenta que ya sí se muda de ciudad y se va a Puebla. Él necesitaba ya como trabajar y estudiar al mismo tiempo. Por ende se va a vivir como a una casa que es como tipo, como fundación, albergue. Él cuenta que es como un tipo de casa así. O sea, como que recibe ayudas, pero pues puede estudiar, puede hacer todo. ujú, Entonces, bueno, él cuenta que esta casa era como más bien no tan bien tenida, como que no tenía como todo el tema de la iluminación muy buena, los cables, a ellos les tocó como remodelar mucho pues de lo que había en el interior y lo que él cuenta como que ese tipo de albergue es que obviamente él vivía con más niños
adolescentes y personas pues como también de universidad que necesitaban pues también como este tipo pues de ayuda. Entonces todos los que vivían allá tenían que colaborar con actividades del hogar. Algo que él menciona y hace mucho hincapié es que en esta casa había un gran patio y en este patio había tipo como un tronco que perteneció pues anteriormente a un árbol que habían cortado, pero entonces en ese tronco lo que ellos hacían era como que lo utilizaban ya pues como tipo una mesa Ujú. y había mucho pasto, pues como que era como el lugar más natural, pues porque era un patio pues me imagino que grandísimo y más que habitaban tantas personas, ya les dije que eran 25 niños pues de diferentes edades, pues tanto niños pequeños como ya personas ya adultas de 25 años, 20 así. Mm. Él tenía 16. Bueno, ya en este punto es donde comienzan otra vez las apariciones de estos seres elementales. Él cuenta que una noche, tipo a las 7, 7:30, tenían que estar como arreglando parte pues del patio, cortando, no sé, maleza, arreglando unas ramas, pues cosas del patio. Ujú. Y él dice que esa actividad la estaban haciendo las personas que eran un poco más grandes porque tenían que manipular pues herramientas tipo que machete, que tijeras, pues como cosas de jardinería. Entonces él cuenta que uno de los compañeros estaba cortando algo y él sintió como que un animal se le pegó a la pierna y él empezó a gritar y a desesperarse como que ayuda, ayuda. Entonces como que todos empezaron como que pues, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? Él dice, es que un animal me está agarrando, algo tengo en la pierna. Entonces él llegó y él como que vio algo que tenía como aferrado a la pierna. Lo que él describe que ve es una silueta, como tú mencionaste en las historias anteriores, en la historia anterior, pero él ve que es como no un animal, sino como si fuera como un muñeco, o sea, como un muñequito Ay. de aproximadamente entre 25, 50 centímetros más o menos. Ujú. Entonces, lo que él hace es que coge pues la herramienta que él tiene en ese momento y le da, pues le pega, o sea, lo tumba. Cuando él ve como que lo logra tumbar, él describe que lo que él tenía ahí, pues como esta figura o esta silueta, sale corriendo así pues como una persona, como una figurita. Eso a él le parece muy raro. Esto queda así y ya todos como que siguen como si nada, como si eso hubiera sido un animal. Ujú. Ahí queda pues como que esa primera aparición. Entonces desde ahí él vuelve como a recordar cosas de su infancia, como esos tipos de encuentros. Pasan 20 días y acá comienza otra aparición de ellos. Él dice que en ese entonces él hacía parte como de esos grupos musicales, que le gustaba tocar la guitarra, cantar, hacer todo ese tipo de actividades y él había dejado la guitarra en una parte que era como la zona social de esa casa donde estaba entre la sala y el comedor, pero él la dejó en una esquina cerca del comedor eh, sin el empaque pues, como sin el estuche. Él cuenta que las habitaciones de ellos quedaban muy cerca a esta zona social y también tenían un tipo de ventanas las cuales se comunicaban pues como con esta zona social. Por ende él podía ver como desde la habitación un poco de lo que pasaba pues a través de ese tipo de ventanal. Él dormía en unas literas que son de las que tienen como tres pisos, pues como tres niveles. Ujú. Y él dormía en la parte de arriba porque él decía que él ya estaba acostumbrado a dormir como a las alturas y que él no tenía problema pues como en dormir muy quieto y no caerse. Él cuenta que eran otra vez tipo 4 de la mañana. Esa hora es muy importante. Si recuerdan que inicié el relato que a las 4 le pasaban cosas así. Y él cuenta que él escucha como alguien estuviera tocando la guitarra, pero al mismo tiempo le están jalando las cobijas. Entonces él Mm. dice ahí como que, ay no, pues me están molestando mis amigos, porque ellos sí se solían pues molestar en la noche. Entonces él llega y él al inicio se asusta, porque claro, pues me están molestando a esa hora de la noche. Y él llega y lo que hace primero es como que se asoma a ver cuál de sus compañeros había sido y pues como para su asombro todos estaban completamente profundos. Mm. O sea, ninguno había sido.
Luego de eso, él se percata también de los sonidos y él se asoma un poquito pues como por ese ventanal que se alcanzaba a ver hacia la zona social y él dice como que pues la guitarra sigue en su sitio, pero no hay nadie que la está tocando, o sea, no se ve como una persona como haciendo nada. Entonces él dice, eso está muy raro. Entonces lo que él hace es inmediatamente se baja de la litera, obviamente esto comienza pues a hacer ruido porque eso es metálico y como él está en la parte de arriba pues se comienza a mover más. Él ya tenía miedo de por sí. Cuando él se baja, va a la parte social y ve que la guitarra está pues intacta, pero él escucha que salen unos pasitos tipo madera Mm. corriendo hacia el patio y no ve a nadie. Otra cosa que él menciona de esa aparición pues como con ellos es que ve que la mesa como que estaba como con migajas, como que si alguien hubiera comido y todavía estaba pues limpio antes de que ellos se fueran a dormir. Entonces, bueno, eso le pareció a él raro. Bueno, luego él comenta que un día él habla con la vecina y la vecina le dijo, ellos ya me contaron que tú sabes que ellos existen. Entonces él dice como que, ¿cómo así? Es que sí, usted ya los ha escuchado también, ¿cierto? Y él dice, pues yo he escuchado pues como unas pisaditas, he visto sombras, me han molestado, pero pues yo no los he alcanzado a ver nunca. Y ella les dijo, tranquilo, ellos viven en esta casa desde hace muchos años. Ellos no le van a hacer daño a usted, ellos no son malos. Ellos antes traen muy buena suerte y no les dijo nada más. Y les dijo, es muy raro porque casi todas las personas que han habitado en esta casa se suelen ir al mes. O sea, nadie dura en esta casa más de un mes porque, por lo que ya sabemos, esos duendes suelen molestar a las personas y les esconden las cosas o les hacen pues como bromas, cosas así. Entonces él ahí ya sabía que existían los duendes. Y ella también le dijo, son tres duendes que viven allá. Y ellos no viven dentro de la casa, sino en el patio, justo en el árbol que hay allá. Mm. O más bien dicho, en el tronco que estaba cortado. Luego de él haber tenido esa conversación, él decide ir como a una tienda esotérica para hablar con un señor, pues como que si es más experto en el tema, a ver pues como que le recomienda hacer, porque la señora, la vecina también le dijo, usted debería de darles pues como dulces. Entonces cuando él va donde ese señor, el señor le dice como lo que usted ve, lo que usted vio, porque él se alcanzó a ver más o menos incluso cómo estaban como vestidos y él ahí los describe que tenían unos zapatos de madera, tipo como si fuera como unos mocasines, que uno ve que ese es como un zapato todo Sí. grandísimo, en madera, que también les ve un sombrero tipo color entre verde y rojo. También los ve vestidos, pero que no detalla muy bien, o sea, no están desnudos porque también dicen que hay unos que andan como sin ropa, pero que esos sí estaban pues vestidos, pero que nunca les alcanzaba a ver pues como que la cara ni nada de eso, o sea, veía la forma, como estaban vestidos, los colores, se escuchaban los pasos, o sea, él ya los tenía identificados pues. Entonces, a lo que vamos acá es que el señor le dice, estos seres elementales que usted me describe son de muy buena suerte y solo se le aparecen a ciertas personas como que tienen como que cierta apertura a estos temas. Mm. Y él también reconoce que desde niño tuvo esa apertura a estos temas que eran más como extrasensoriales, que no todo el mundo dice como que existen o pueden ver. Entonces, bueno, él le pregunta como que él qué debe de hacer. Entonces este señor le dice a él, nunca los mires a los ojos. Y él le dice, ¿por qué? Porque ellos se pueden llevar. Mm. Luego de eso, también le pregunta como que yo qué debo hacer. Y le dice, usted debe de ofrecerles ofrendas tipo dulces, porque a ellos les gusta y les encanta mucho los dulces. También que les llevara como juguetes, que les llevara lápices, pues como obsequios más bien, para que ellos como que supieran como que
él existe y que él sabe que ellos están ahí. Ujú. Entonces, bueno, él le hace caso al señor y él comienza a comprarles a ellos dulces y se los empieza a dejar pues como por ahí para que ellos se los coman. Y él también dentro del, como dentro del albergue y de todo eso, les comenta pues a sus amigos eh, que él ve, pues o que más bien que él siente esas presencias. Muchos de sus amigos se burlaron de él y le dijeron como, pues eso es mentira, eso no existe, los duendes no existen. ¿Qué vas a estar hablando de eso? Eso es mentira. Entonces antes como que se lo gozaban y no le creían. Y como él ya les empezó a tener tanto respeto a los duendes, cuando esos amigos se reían de él, ellos comenzaban ya a molestar a sus amigos. Desde los amigos que no le creían, ellos le comenzaban como a esconder las llaves, objetos, o los empezaban a molestar por la noche como quitándoles las cobijas o haciéndoles como maldades. Y a él no. Y eso lo hacían como, por decirlo así, una manera de gratitud porque él les estaba ya ofrendando cosas. Mm. Bueno, un día, eran tipo las 4 de la mañana, él los escuchó otra vez jugando como en el comedor. Y él como ya no les tenía miedo y ya les estaba pues dejando tantos dulces y todo eso, él decide como ir a verlos, pues como que ir a sentirlos pues más de cerca, a ver qué pasaba. Entonces lo que él hace es que coge más dulces, él va a donde están ellos, que es en la zona social, como que a ellos les gusta mucho estar en en el comedor, recuerda lo que les dijo el señor de no mirarlos a los ojos. Entonces él va con sus dulces, con sus juguetes, con sus lápices que les había comprado, se sienta en el piso en modo pues de meditación, cierra los ojos y él pone los dulces en el piso pues al lado de él, con sus juguetes y todo. Mm. Y él siente como unos pasitos se acercan hacia él. Y él siente que ellos ya están como a los lados. Y él dice que de la nada él comienza como a escuchar Ah. como que ya los duendes están destapando los dulces. Y él dice que él logró escuchar como si ellos estuvieran hablando. Que él menciona que escucha como tipo un murmullo, Ujú. pero que es un murmullo como si fueran unos niños. Y no, o sea, logró notar como una especie de alegría y felicidad porque él les había dejado muchos dulces. Entonces fue como que, ¡yupi! Sí. Pues como que, o sea, él lo menciona muy, pues como muy impresionante, como que se notaba pues como en las voces o en lo que él logró pues escuchar, que ellos estaban muy felices y se escuchaba cómo se comían los dulces y que estaban alrededor de él y como los pasitos. Obviamente él se quedó un tiempo prudente pues con los ojos cerrados porque él no los podía mirar a los ojos por la advertencia que le habían hecho anteriormente. Él esperó un rato y ya no escuchaba absolutamente nada porque él decía que tanto, o sea, hacían tanto ruido que se escuchaba pues que ellos se pegaban, que jugaban mucho, o sea, como unos niños. Mm. Cuando ya él no escuchó nada, él dijo como que ya es como hora de ver si están. Y él miró por todos los lados, ya no estaban ni los juguetes, ni los dulces, ni los lápices, nada de lo que les había dejado. Y miró y ya él supo que se habían ido otra vez para el patio. Mm. Cuando él llegó pues a las literas y todo eso, él sí escuchó pues más ruido, pero ya en el patio, como les conté. Al día siguiente, él se despertó y debajo de la almohada él encontró un trébol de 4 hojas. Y ustedes como saben en todo el tema de mitología y simbología, un trébol de 4 hojas es muy difícil de encontrar y simboliza muy buena suerte. Y otro como paréntesis que abro acá y que él dice es que él no sabe por qué le dejaron este trébol a él. Él puede decir que simboliza pues la buena suerte o lo asocia mucho más a su infancia, que él decía que cuando era muy niño él solía buscar trébol de 4 hojas y Mm. que él siempre encontraba de tres, de tres, de tres, que nunca de cuatro. Entonces él dice como que él nunca le había contado esto a nadie, que quién sabe si ellos se habían como metido dentro de sus recuerdos o dentro de su mente para obsequiarle pues como que este trébol de 4 hojas. Lo que él hizo ya después de eso fue no llevárselo para la casa ni para ningún lado, sino que él lo mandó como a enmarcar.
y que él lo llevó pues a la capilla que había como en este hogar. O sea, como que de verdad esa casa era muy grande. Entonces luego de eso, alrededor de aproximadamente un mes después de este suceso, lo que él cuenta es que le comienzan a pasar como una ráfaga de, ¿cómo se dice eso? Como choques de suerte. O como, Sí. sí, pues como que le empiezan a pasar cosas que uno dice, pues es increíble. Y como ya les había contado la vecina, le había dicho que ellos eran como de muy buena suerte, pero él nunca le había pasado nada al respecto. Él cuenta que a partir desde de que él había hecho como esa obra con ellos, él se comienza a encontrar en la calle billeteras sin papeles, pero con mucho dinero. O simplemente como que él iba caminando por ahí y se encontraba pues grandes cantidades de dinero. O sea, para él fue un mes, casi que un mes entero, encontrándose un montón de cosas en la calle pues de dinero. O sea, Mm. él dijo, fue un mes muy abundante para mí. Y así sucesivamente él salía y se encontraba que una billetera pero sin papeles como le dije, o se encontraba que un billete muy grande, o se encontraba pues fajos y cosas así en la calle, o monedas, y no era de nadie, pues no era como que, ay no, eso le pertenece a tal persona. Entonces tuvo una racha de suerte muy, muy, muy buena durante todo un mes. Pero lo que él cuenta es que a los próximos 3, 4, 5 meses, él ya no los ve. O sea, él deja de verlos. Aunque él les deje los dulces, aunque les deje ofrendas y todo eso, él los dejó de ver. O sea, es como que él hizo una obra por ellos le pagaron, por decirlo así, los dejó de ver. Mm. Y él decía como que yo ya no les tengo miedo, yo los quiero seguir viendo. Y no los veía. Él incluso decía que como él ya sabía que ellos habitaban en el patio y en el tronco, él allá les dejaba los dulces y él decía que él iba y los dulces seguían ahí. Él incluso llegó a poner alarmas a la hora que siempre los solía ver, que era a las 4 de la mañana, para ver si los lograba ver. Y ponía la alarma, se despertaba, salía al patio, salía a la zona social y no los veía. O sea, como si ya ellos ya no se le quisieran presentar a él. O sea, era muy Mm. raro. O tal vez era porque ya ellos sabían que él no les tenía para nada miedo. Ujú. Entonces era como que ya, pues como Muy que sentido. ya no hay chiste. Se acabó la magia, se acabó la diversión. Entonces, no sé, puede ser. Luego de esos 5 meses, él cuenta que otra vez los comenzó a ver, pero esta vez ya no los veía a una hora distinta. Los comenzó a ver como a las 5 de la tarde, cuando ya caía pues el sol. O sea, cuando estaba atardeciendo. Y que él otra vez los volvió a ver, pero como sombras pasar. Pero Mm. no era como ya tan cercano como los había visto veces pasadas, sino que era como que ay, los veía por ahí jugando y así. Y él ya sí le comenzó otra vez a contar a los amigos que él sí los veía y todo eso. Todavía seguían habiendo amigos de él que no creían y esos duendes le seguían haciendo maldades, le seguían escondiendo sus cosas. Un día, mentira, ya era una noche. Y él estaba pues ahí en su litera y había un amigo de él que sintió que lo estaban molestando pues como con una moneda. O sea, como que él sentía unos pasitos acá en el pecho de él Mm. y era como que algo le saltaba en el pecho. Pero unos pasitos, como una cosita muy chiquita en el pecho saltándole y que era como tratando de coger como un dije, como una moneda y que él se despertó y que él lo vio ahí. El amigo del miedo se pasa a la cama, pues a la litera de él y le dice, los acabo de ver. Y era un amigo que no creía que existían los duendes. Mm. Entonces a él, el que siempre les conté de toda la historia, yo le dije que sí existían y eso no me creyó. Y le dijo, sí, él sí existe, pues como que ellos sí existen. Ellos creían que ya el duende se había ido, pero mentira, el duende estaba como todavía debajo de la cama de ellos y estaba todavía como molestándolos y jugando. Mm. Y como él sentía el miedo, pues él todavía no se había ido, porque claro, ellos buscan es molestar y ser traviesos. Eh, Él cuenta que enfrente de la litera donde estaba él, había como una mochila, pues como un bolsito. Y él cuenta que los duendes le tienen mucho miedo al fuego. Entonces como que si uno les tira algo con fuego, ellos se van a ir o se van a espantar. Entonces, el que siempre contó la historia, él dice que él lo alcanza a ver escondido como detrás del bolso, pero como que él ve que el duende se comienza a asomar así. Entonces el amigo tenía un encendedor. Entonces como que él ve que
se comienza a asomar como el sombrerito y lo que él hace es que él prende el encendedor y lo tira, pues obviamente eso de una se apaga, es como la candela uno la tiene y pues se apagó. Ujú. Y entonces él ve que cuando él tira eso, el duende se asusta y como que salta así como con las manitos así y ya, y sale y se va. Y ya, aquí se acaba esta historia pues como en esta casa porque al final él, o sea, él tiene más historias, pero hasta aquí se las dejo la de él porque ya son ya más relatos y en otra casa. Pero en esta casa los dejó de ver luego prácticamente de ese incidente. Vea, pero me parece muy interesante. Aquí aprendí muchas cosas sobre los duendes. Y es que, bueno, primero yo no sabía que, pues, como que ellos le podían considerar a uno como esas cosas de buena suerte. Yo Así. pensé que simplemente era como que molestaban y que era más que todo como entidades que, más que ser cómodas en una casa, como que incomodaban, pues, a los inquilinos. ¿Sí me a entender? Entonces, primero eso, que yo no sabía, pues, que se pueda como que darle ofrendas y que a cambio le dieran cosas así. Sí, Pues no sabía eso. Otra es que me parece muy teso, es que ellos no, como que si usted no les tiene miedo, ya como que, pues no me importa usted. Pues como que ellos les gusta es como, pues como tú dices ahorita, molestar, pues como molestar a las personas y tal vez, no sé si alimentarse, pero sí les gusta como sentir el miedo de las personas. ujú. Y cuando ya esa persona, ya cuando ese pelado ya no le tenía miedo a ellos, pues fue cuando ya ellos se alejaron de él y ya es como que pues esto no me sirve, pues ya todo bien. Pues como que usted ya sabe que existimos. Ajá. También otra cosa que me impresionó fue que le dijeran que no puede a los ojos, porque me parece muy teso, porque, por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado que se encuentran en TikTok esos videos que son también como de duendes, pero Ah, como sí. son de muñecos, y siempre dicen, ah, bueno, es que usted no puede mirar a esos muñecos a los ojos, porque usted los mira a los ojos, yo me acuerdo que yo un día estaba viendo un video de esos, y yo no sabía eso de los ojos. Yo me acuerdo que yo llegué, yo miré, estaba mirando el video cuando yo vi y yo me quedé mirando ese muñeco a los ojos, pero yo no sabía. Pero porque yo no sé, de verdad, miren esos videos y como que ustedes sienten la necesidad de como que mirarlos a los ojos. O sea, como que no importa, o sea, un muñeco común y corriente, por ejemplo a este yo no tengo la necesidad de ver los ojos. Pero como que usted ve esos muñecos, como que usted siente la necesidad, como si esa cosa le dijera a uno como que miren a los ojos. Y yo llegué y miré a los ojos. Y yo no sé por qué, precisamente bajé unos cuantos videos y me apareció uno. Dice que ustedes miran esos ojos, esos muñecos a los ojos, que no importa ni siquiera si lo ven por redes, que eso con solamente ver a los ojos, y es que ustedes tienen que tener como un amuleto de protección durante, si no estoy mal, es una semana completa, durante 7 días. Y yo qué, yo siempre mantengo pues como mi cama Android, mis cosas, y yo pues al dormir, antes lo hacía, me quitaba pues las cosas como para dormir más cómodo, ya hoy en día no, pero en ese momento yo dormía todo embambado, yo no me voy a quitar esto, y decía como que usted no puede quitarse eso nunca. No, nunca probé dejármelo de quitar porque no quería sentir el miedo de algo que me pasara después de haber visto eso. Tampoco quería probar nada, pero si vi ese video y dije como que, uy, me da vuelta. Es como que me impresionó eso, como que no lo puede mirar a los ojos, que es como que uno como evita no mirar a una persona, entidad, ente, lo que sea, a los ojos. O sea, como que inevitablemente te puedes decir, ay, no, le crucé los ojos, ya, chao. No, como no sé, es como con una línea muy, muy delgada. Pues sí, como que hay, yo también entiendo como que hay cosas que llaman más la atención, verlo a los ojos o no. Y por ejemplo, esos ojos que muestran esos muñecos, porque por ejemplo también existen los duendes que venden, Ujú. que son unos muñecos así, pero son más diferentes a los que uno ve que son como los de los muñequitos que tienen sombrerito. O sea, los duendes típicos que uno conoce no los venden así, sino que son unos duendes más aterradores que son de protección y que no los puede cargar cualquiera. Yo hablo de esos duendes que esos sí le salen a uno en los videos de TikTok y son súper miedosos. Ah, sí, sí, sí. Que no son Esos como son tanto muy estatuitas, sino como más muñeco. más muñeco y se le ven unas caras como más tipo persona y una nariz súper grande, pero Ah, ya son sé cuál es. diminutos, como aplastados, que no son proporcionales y que, por ejemplo, en esta historia sí son tipo proporcionales como uno ve como en caricatura que uno los ve, el duende. Por ejemplo, yo tenía una barbería en la que me motilaba antes y yo recuerdo mucho que allá había un duende.
Pues Ellos no porque son espantaran, no, amuletos. no porque espantaran, sino que ahí en el mostrador, literalmente en el mostrador había un muñequito, pues había Duende. una estatuita de un duendecito. Y yo me acuerdo que era así, o sea, como que un poquito encorvado hacia adelante, con las manitos así, miraba hacia adelante y tenía un sombrero como de paja, y era como una camisa verde, unos chores, pues chores no, pues sí, como tres cuartis, no sé, pues Tres sí, cuartos. como si fuera una Como pantaleta. George. No, unos shorts, sí, pues como pantalones que le bajan hasta las rodillas rojos. Y tenía como unos zapatitos que son como así, esos que son como respingaditos, que la puntica también así. Como Casín. Eso, como casi, pero con la puntica así. Así era. Y ustedes miran, y dentro de la barbería solo tenían cosas de, así como esotéricas. Allá, y la vuelta es que ustedes, si tienen de esos duendes así en la casa, en sus negocios, en lo que sea, ustedes no pueden tener nada religioso. O sea, nada. Ni una camándula, nada. No, es inadmisible que ustedes tengan eso en la casa. No sé, Eso no lo sabía. ni el entorno. Si ustedes están con esos duendes, ustedes no pueden poner nada religioso en el entorno. Porque es como que son como dos energías que no van de la mano. Ujú. Entonces, como que usted está con esta, no está con esta, y está con esta, no está con esta. ¿No entender? Entonces, como que es Sí. eso. Y yo sé que esos bienes son como para la buena suerte, la riqueza, perdón, la abundancia. Pues en un local yo siento que es más como eso, como que llamar más clientes, que sea próspero, que sea abundante. Y no crean, pues que sea verdad, porque allá me motilan bien feo. Y yo duré como 3 meses yendo allá. Pero entonces es lo que yo también les digo. O sea, esos muñecos los venden, pues los duendes los venden y hay de muchas, como de muchos tipos, hay de protección, que para el amor, que para la abundancia, que para la riqueza, que para las amistades, que para el trabajo, que para todo lo que ustedes quieran van a encontrar un duende. Y lo que hacen en las personas, eso es como que los intencionan, pues como que yo no sé si lo venden como de más que en tiendas esotéricas y como que los activan. Y uno les tiene que dejar a ellos monedas o por ejemplo a mí me han contado necesidades tan charras pues como tan locas de duendes de que dice que a este duende le gusta que le dejen como vicios, como que cigarrillos, que le Mm, dejen pues como cosas así. es que yo la verdad yo no haría eso. Pues a mí me parece que es como firmar un pacto como con una entidad toda rara, ¿no? Pues como que si le dejo de dar cosas de la nada que... Lo pueden molestar a uno, creo, Y yo y creo también, esconder cosas. y no, y otra cosa es que yo creo que también eso, si uno les da cosas, también incentiva de cierta manera como para que se le peguen a uno. No, porque de cierta manera le pueden coger cariño, afecto, lo que sea, y dicen como que "Ay, este man es bien conmigo, me voy con él para donde, para donde él vaya". O se mueven, porque también yo veía una persona por Instagram, pues como que ella subía unas Ah, que me historias. contaste. Y ella decía, ay, mire cómo se mueve el duende. Y ella decía que él se movía, o sea, era un muñeco. Uy, O sea, no. los que les estoy contando, un muñeco. Y ella decía que, no sé, que si lo cargaba alguien que no le gustaba. Y que ella decía como que él sí se movía. Entonces yo no sé eso como que si les da vida o si les da un poder, les da energía para que se hagan cosas. No, qué miedo, qué miedo. No. No, yo no tendría eso en mi casa. Es que antes me lo imagino y yo no tendría eso en mi casa. Tampoco. Y de eso les voy a contar la siguiente historia del día. Bueno, sí, la tercera historia del podcast del día de hoy. Se la voy a contar yo. Y es exactamente sobre así, lo que estamos hablando, de estatuitas. Ujú. Entonces, bueno, la historia se llama No molesten a los duendes. Resulta que estas son historias que se concentran más en dos niños. Uno tiene 14 años y otro tiene 9 años. Esa historia se desarrolla es en la casa de los abuelos de ellos. Cuentan que es una casa demasiado grande, demasiado amplia. Con solamente decirles, y no describiéndola mucho, pero con lo que les voy a decir es suficiente, es una casa que tiene 10 habitaciones y en cada habitación caben y sobra súper cómodamente espacio si meten tres camas king size. Si meten tres camas así, queda el espacio aún así súper amplio. O sea que Tremendísimo. en cada pieza, imagínense cómo se de las piezas para que quepan tres camas king size y tengan el espacio melo, tranquilo. Una mansión. Sí, y son 10 piezas así. O sea que ustedes ya dimensionan cómo es de grande la casa. Eso sí, la casa todo es solamente de un primer piso y la casa justo atrás, aquí en Colombia se le dice solar, en otros países se le puede llamar patio.
La diferencia es que el solar, pues aquí también se llama patio, pero aquí le decimos solar, es a las casas que tienen atrás, tienen como un patio, pero el patio tiene Es gigante. árboles, tiene pasto, tiene vegetación, es como una pequeña finquita pues atrás. Así le decimos aquí en Colombia, le decimos solar, a lo que es como un patio, pero con pasto, con vegetación, con árboles, con mucho espacio. Ese le decimos solar aquí en Colombia. Entonces ellos tenían un patio tipo así, como tipo solar. Resulta que era muy cómodo, era muy bacano y los niños siempre le decían a sus papás como que por favor le regalaran una carpa o tienda de campaña pues, para que acamparan ahí durante la noche y pues como que era relativamente es un lugar seguro en el patio de los abuelos pero los papás nunca tuvieron pues como que esa idea como que no, mejor no, es peligroso acampar, puede que caiga lluvia y ustedes se mojen, lo que sea, mejor no. Entonces nunca le regalaron la tienda de campaña. Ellos, resulta que una vez, en un día, se les dio todo como para que se les regalaran la tienda de campaña, porque resulta que a sus padres y a sus abuelos los invitaron a una boda, pero en esta boda no tenían permitido llevar niños. Entonces ellos como no tenían a quién, pues en dónde dejar a los niños, y si querían ir a la boda, entonces decidieron dejarlos en la casa de los abuelos solos. Primero no los dejaron en la casa pues de ellos directamente solos, porque puede llegar un vecino cualquiera, tocarle la puerta, se entra, lo que sea. En cambio, en la casa de los abuelos, si cerraban bien, bien, bien la puerta principal y los dejaban a ellos en el solar, o no tenían pues como que muchas oportunidades de abrir a la gente, porque como también es una casa vieja, ellos no sabían abrir las chapas. Porque saben que las chapas viejas son como más diferentes a las nuevas, son como un poco más, como por viejas tienen su mañita pues como para abrir. Ujú. Entonces ellos no sabrían abrir la puerta, entonces decidieron dejarlos atrás. Ellos llegaron y les compraron pues su carpa, su tienda de campaña. Para los que no sepan qué es carpa, carpa es tienda de campaña, listo, ya sabemos. Les compraron su carpa, les armaron ahí en el patio, les armaron todo, les dieron quemana de comida, o sea, les dieron snacks, les dieron dulces como para que no tuvieran ningún problema durante la noche pues para comer. También les hicieron como que un tipo de adecuación porque llegaron y llevaron un mini televisorcito y lo metieron dentro de la carpa. Le metieron también un video cassette para poder que ellos pusieran películas y todo iba conectado por un cable para dentro de la casa. Entonces, imagínense, tenían allá cobijas, tenían un tapete pues como para dormir y que no fuera pues el piso así directamente, tenían almohadas, que la carpa era de techo alto, entonces literalmente era como si fuera un mini palacio la carpa literalmente, tenían luces obviamente, entonces era muy bacano porque ellos lo veían como si como si estuvieran en un palacio, como en un castillo así como tipo de la India. Entonces, bueno, se fueron y eso sí les dejaron una puerta abierta de la casa, que era la que daba la casa al solar, para poder que ellos fueran al baño y pudieran volver a salir. Pues Claro. sí. Entonces, bueno, resulta que empezaron pues, se los dejaron solos y empezaron pues como a disfrutar de su noche pues de hermanos en el solar acampando. Qué bacano. Empezaron que viendo películas, comieron, hablaban, y obviamente iban al baño y todo esto. Cuando llega un momento de la noche que no se sabe exactamente qué hora era, pero ya era de noche, en el que ellos, bueno, el mayor va al baño y cuando regresa ve que justo al lado de un árbol hay como unas figuritas de unos duendecitos, gnomos, no sé cómo más describirlos, pero son como muy de jardín, que Ujú. son los que tienen que son como barbaditos de, de sombrerito Sombrero. puntudo, así, figuritas así de duendecitos de jardín. Él los ve y él dice, pues él piensa como que esto nunca lo había visto. Y hace una cosa y es que él los ve y va y le dice a su hermano como que, uy, mira que lo que tienen los abuelos nuevos. Y los dos se burlan de los duendecitos porque son muy feos, de las figuritas. Entonces, bueno, X. Otra vez se vuelven a meter a la carpa y siguen viendo películas, pasándola bien. Obviamente tienen sus pequeñas discusiones porque allá muchas horas juntos y entre hermanos pues como que se pelean y más a esa edad pues tienden a tener peleas. Los hermanos otra vez vuelven y van al baño y vuelven. Cuando el hermano mayor va al baño por tercera vez y cuando regresa, él ve que las figuritas de los duendes como que ya están más cerca a la tienda de campaña. Y dice como que, ¿quién los movió? Pues él también dice como que eso, pues, no, de pronto me equivoqué y se estaban ahí donde yo los había visto la última vez. Bueno, se vuelve a meter a la tienda de campaña. Cuando él llega y empieza a hablar con su hermano,
y otra vez, pues como que él tiene que volver a salir al baño. Él vuelve, o sea, lo que estoy hablando es tampoco pues que mantenía pues en el baño cada 10 minutos, pues está hablando de un tiempo Ujú. respetable, pues. Él vuelve y sale, y cuando regresa otra vez a la tienda de campaña, él ve que su hermano está dormido. Y aquí hay un problema, y es que el hermano cuando se duerme, ronca, y él dice que ronca muy duro. Entonces que a él eso le molesta bastante porque no podía ver televisión, o sea, no escuchaba nada. El hermano roncaba tan duro que no dejaba de escuchar la televisión. Entonces él llega y lo mueve como para despertar y dice, no ronques. Y entonces el hermano le dice como que, ay, déjeme dormir. Y se vuelve y sigue durmiendo. Otra vez vuelve y empieza a roncar. Y le dice, hey, despiértate, no ronques, no dejas ver televisión. Y dice, ay, pero déjame dormir. Y se vuelve a dormir. Cuando a la tercera, ya si el man, otra vez el hermano lo vuelve a despertar, el hermano mayor al menor le despierta y el hermano menor se le dice como que bueno, déjame dormir. Y empiezan a discutir hasta el punto de que se empiezan como a empujar, como que casi que salen los golpes. Solamente decirles que en eso, en una patada, sin querer, uno le pega al televisor, el televisor se cae y se daña. Ah, Entonces ya no pueden ver televisión. Entonces que prácticamente se les dañó el ambiente, se dañó el parche porque ellos dijeron, ver televisión es lo que les está entreteniendo. Ya comer, ya no querían comer más porque ya estaban súper llenos. Entonces ya qué más toca dormir. Ya, porque hablar entre ellos tampoco porque estaban peleando. Entonces ya se fueron a dormir. Cada uno cogió una cobija y una almohada y otro cogió otra almohada. Y incluso la carpa era muy grande, entonces le daba para que cada uno durmiera totalmente separado del otro. Como estaban peleados, cada uno le dio la espalda al otro y se durmió. ujú. Cuando llega y el hermano mayor dice que, bueno, ya estaba obviamente todo apagado, pues ya se habían acostado a dormir, cerraron bien la carpa y todo. Cuando él empieza a escuchar que cuando él lo despierta un sonido y él lo describe que es un sonido como así, justo, no tenía eso planeado, pero justo está aquí. Que él describe que es como si fuera, como si fuera plástico, pero un plástico como si lo estuvieran así, como si lo estuvieran rompiendo. Como si estuvieran rompiendo espera, eso tiene que ya. Como si estuvieran rompiendo el plástico así. Como si estuvieran rompiendo el plástico. Ujú. Y entonces él dice como que tan raro. Cuando él llega y como que él levanta la cabeza un poquito porque está acostado y él logra ver la sombra de una mano. Pero dice que es una mano grande. Y él ve y él que obviamente petrificado al ver esa mano. Cuando él ve la sombra de la mano y él ve que la mano tiene una garra y que esa garra está rompiendo la tienda de campaña desde arriba. Y es el sonido que él escucha como si estuviera rompiendo plástico. Entonces obviamente se queda impactado y él dice como que, uy, ¿qué es esto? Y él llega y lo único que puede hacer es voltear a ver a su hermano. Y él ve que su hermano aparenta estar dormido porque está como en posición fetal, así como cuando no tiene mucho frío y se acurruca así por el frío. Ujú. Estaba así. Y él ve que también en el lado del hermano hay otra mano, otra sombra de una mano con una garra también rompiendo la carpa. Uy, no. Entonces él llega y lo único que él estaba petrificado por el susto, por lo único que logra hacer es que manda una patada de redura hacia donde está el hermano. Tan le pega y es que el hermano no se mueve. Entonces él llega y se levanta así de inmediato. ¡Pam! Cuando él ve que el hermano sí está despierto, pero tiene los ojos abiertos pero tieso del miedo y mirando la garra como va rompiendo la tienda de campaña. Entonces ahí es cuando él dice, tengo que ejercer mi rol de hermano mayor. Él en eso, en ese estado pues de terror, recuerda algo que hacía su abuelo. Porque su abuelo, pues como que como por estar en ese solar y todo eso, ahí podían haber muchos gatos. Entonces él recuerda una forma en la que su abuelo espantaba a los gatos. Y era que él aplaudía y decía, hey, hey. Y entonces él, en ese momento, lo único que se le vino a la cabeza fue hacer así. Él empezó a decir, hey, 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 hey. Y entonces, cuando él llega y él hace eso y ve que una, ¡fum! Se van las garras y dejan de romper eso. Y él obviamente del miedo otra vez vuelve y se cae al piso porque le estaban temblando los pies. Se Ujú. cae sentado. Y cuando cae sentado, el hermano sí lo voltea a ver y le dice, los viste, ¿cierto? ¿Usted los vio? Y entonces él dice como que, ¿cómo así que los vi? ¿Cuántos eran? Y es que eran muchos, eran más de 10. Y entonces ¿Qué? en eso, él llega y ve que el hermano está así muy, muy nervioso y él abraza al hermano y los dos se quedan así súper juntos, como si fueran uno solo, pues así súper juntos. Y entonces
ellos empiezan a escuchar que alrededor de la carpa empiezan a correr unos pasitos chiquiticos por el pasto, Ujú. alrededor de la carpa, corra y corra. Cuando ellos llegan y empiezan no solamente a escuchar, sino a ver que estas no le están rompiendo la carpa, sino que son unas manitos chiquiticas que le pegan a la tienda de campaña así. Pues como que van corriendo y le van pegando a la tienda. Ujú. Entonces ellos del susto, el hermanito chiquito se quedó quieto, o sea, como que entró en un estado de shock. Y el hermano mayor sí empezó a llorar. Cuando él llegó y él escuchó a lo lejos que llegó como si fuera un carro a la casa. Entonces de mis papás. Entonces él escucha que el carro se detiene, apagan el motor y le dice, son mis papás, tengo que salir de aquí. Y precisamente cuando apagan el motor del carro, él escucha unas risas de unos niños alrededor de la tienda de campaña. Ay, Entonces no. él llega, se limpia rápido las lágrimas, coge la mano de su hermano y le dice, tenemos que irnos de aquí. Cuando él llega y el impulso así todo muy inmediato, de inmediato, pues así sin esperar mucho, coge a su hermano, baja de una la cierra de la tienda de campaña y cuando abre, él ve que afuera, en toda la puerta de la tienda de campaña, están las 10 figuritas que él había visto de los gnomos o duendes de jardín que él había visto justo al lado del árbol. En eso, él coge a su hermano y no los mira, sino que sale corriendo así rápido, se mete a la casa y ahí termina la historia. Eran sus papás los que habían llegado y sus papás no les creyeron en nada. Y él dice que hasta el día de hoy sus papás no les creen de lo que ellos vivieron. Pero Raúl, que Raúl se llama el hermano mayor, él dice que los papás no le creyeron, pero que él sí cree en lo paranormal y está totalmente seguro que lo paranormal le tocó la puerta de su tienda de campaña esa noche. Total que sí. Pero algo que también yo digo como la mayor prueba de que si pasó eso era también la tienda de campaña, porque si se los rasgó, Claro, es como que pues entonces ¿quién rasgó eso? pero yo creo que si tú no estás en ese momento, puedes sacar con muchas razones o muchas explicaciones lógicas. Pues si tú no estuviste en el momento, digamos, Como, tú te ay, preocupaste del eso papá. fue, sí, eso fue un Eso fue un gato. gato que se le montó hasta encima y rompió la tienda con las uñas. Sí, porque muchas veces los papás saben lo que tienden a hacer, es como que, ay, pues usted está sugestionado, vámonos a lo racional. También por acá hay muchos gatos, fue un gato. Pues no, no se asusten. Exacto. Pero a mí ahora me parece muy impresionante, o sea, como que uno estar, es que es de contexto, porque es uno estar solo, con el hermano, todo apagado, la casa está cerrada, o sea, no puedes salir de la casa, o sea, estás en el patio, pero no puedes salir a la calle para buscar ayuda de nadie. Sí, Estás en una tienda de campaña, no hay luz, los duendes están como alrededor de uno escucha que dan vueltas alrededor, no corriendo. No, no, no. no. Digo que debe ser tremendo susto y más uno tan pequeño, pues como que uno siendo niño y es como que, ¿qué hago? Y también acá se vuelve a confirmar lo que hablamos al inicio. Los duendes les gusta pues como que molestar y perseguir a los niños, más Ay, que todo. sí. Y como que llegaban hasta tal punto de como de atemorizarlos tanto como que de hacerlos llorar. O sea, como Uy, gracias a Dios no soy niño. de que se desesperaran tanto. A mí me impresiona mucho. Y también acá otra cosa que se vuelve a confirmar, como que los duendes suelen como que habitar en esos lugares, o sea, ya sea en casas, pero en este caso más que todo en el solar, que es la parte que era más natural, donde estaba el árbol, donde había césped, donde podían como que vivir más cómodamente. Y en ese caso, dos historias se compaginan en algo, y es que las dos, por ejemplo, la que tú contaste, Ujú. ellos vivían en el tronco de un árbol. Y esa también, estaban al lado del tronco de un árbol. Sí, Ah, ellos como viven que, en los árboles. uy, Dios mío. Esa me gustó mucho, me impresionó mucho eso. Porque es que se sonaba como tan bacano, como que imagínense uno siendo niño y pasar como esa noche, pues sería como de las mejores noches, pues como inolvidables de qué bacano. Y pasar un recuerdo como inolvidable de qué bacano a qué miedo, de las peores noches más aterradoras que viví. Fue inolvidable. En Pero ambos sentidos pasaron bueno, pero también se asustaron bueno. sí. Me gustó. Bueno, y la última historia de la noche de hoy es corta y se llama Y si no es un duende, entonces ¿qué es? Bueno, esta historia, Santiago y yo la pudimos escuchar como, pues sí, directamente la persona
que le ocurrió. Esta historia pues realmente no, o sea, no tiene como que tantos datos, pero vamos a contarla acá. Este le pasó a un señor que se pasó a vivir pues acá a la ciudad de Medellín y él cuenta que él alquiló pues una casa. Él estaba recién pasado a esta casa y él cuenta pues como que todo estaba pues súper bien hasta que él reporta como que se le empiezan a perder las cosas. Pues como que constantemente se le desaparecen las llaves, la billetera, se le pierden pues objetos ya personales y eso a él le parece pues raro. Una noche él ya estaba acostado en su cama, ya estaba tarde y él cuenta que siente como que unos pasitos que se le montan a la cama. Luego de eso, él como que, pues él obviamente se asusta y él logra pues como que voltearse y él lo ve de frente. Desde él ahí, él lo que describe es como una especie de figura, como también pequeñita, de aproximadamente 25 o 30 centímetros, que estaba ahí. Y ya eso como que sale corriendo y se va. Desde ahí él empieza pues a investigar qué es eso. Entonces él en internet comienza a hacer una investigación esa misma noche en Google y él empieza a buscar duendes, no sé qué, y él dice como que, pero como que no, no es, como que no me concuerda. Hasta que él llega al punto de decir como que entonces si no es un duende, ¿qué es? Y empieza a ver un montón de descripciones en internet porque uno empieza pues como que a indagar sobre estos temas y hay duendes, hay gnomos, hay chaneques, pero eso es más como como tipo, un tipo de duende que habita más como en las aguas Ujú. y es más como de México. Y lo que él llega pues a la descripción es como que lo que habitaba o lo que él vio esa noche era un gnomo. Él comenzó a investigar más sobre el tema y él se dio cuenta como del siguiente descubrimiento o dato, y es que estos seres pueden que lo elijan a uno por algo en específico. Puede ser que a él lo hayan elegido para algo, pero también él dice que muchas veces ellos están cuidando algo dentro de la casa. Él dice que dentro de esa casa debía haber algo que ellos estaban como protegiendo o cuidando. Y como él era, por decirlo así, el huésped, estaban cuidando ese algo del nuevo huésped que era él. Por Mm. eso se le estaban como molestando para que él se fuera, porque él no pertenecía, digamos, a ese lugar. Él en su investigación se da cuenta que él tiene que comenzar a hacer un tipo de ofrendas, ya sea con monedas, dulces, regalos, juguetes. Entonces él empieza a dejarles como en la casa, como estos dulces, pues por ahí. Y siempre que él volvía de la calle, ya no estaban los dulces. Él armó un tipo de altar en su casa y en su casa pues como que él le tiene pues como las velas, todo eso, pero es como algo muy pequeño, o sea, no, no es tan gigante. Y él dice que desde ahí nunca más lo volvieron a molestar, pero algo que él sí también investigó era que a ellos, o sea, a los duendes, no les gustaba que más personas, aparte del habitante de la casa o del huésped, supieran de la existencia de ellos. Entonces, cuando él llevaba, no sé, a la familia o amigos que lo visitaran, ellos también como que tenían que ser respetuosos con el duende. Porque claro, estaban digamos, como por decirlo así, prácticamente que en la casa perdón, del gnomo, en este caso, porque era un gnomo. Entonces, como que la familia no podía saber que existían ellos, porque ellos como que se molestaban por eso. Entonces a él le pareció como que muy engorrosa la situación y muy difícil, y más que también ya se estaba relacionando como con una energía que tal vez es más bien difícil de llevar, o que uno, tal vez no todo el mundo está dispuesto pues como a aceptar eso, Ujú. porque es que igual es como que rendirle también este homenaje a ellos y digamos si uno no cree tanto en eso, pues como que es mejor uno alejarse de eso, o si uno no quiere como tener tanta esa relación, y a él no le parecía pues como tan chévere eso. Él duró en esa casa solamente alrededor de un mes y él se fue. Él también nos llegó a contar algo que pasó pues como
en esta casa curioso y era que él decía que como él les dejaba dulces u ofrendas, ellos le hacían favores. Entonces, por ejemplo, la casa estaba desorganizada y él la encontraba organizada. O él dejó la cocina pues sucia y él volvía y ya estaba limpia. Y era porque, claro, él les estaba dejando sus ofrendas, entonces como que a cambio de eso y sin él pedírselo, ellos llegaban y como que le ayudaban como con cosas de la casa. O él decía, por favor, que aparezcan mis llaves y ya las llaves aparecían. Entonces como que era como un trueque, como que ellos protegían la casa, pero como él les estaba dando algo a cambio, ellos no lo molestaban y le ayudaban pues como con sus tareas. Y aquí abro paréntesis a otra mini historia que también nos contaron ese mismo día, pero esa ya le corresponde a otra persona. Esa persona también cuenta que tenía como esa creencia en los duendes, pero esta persona sí, o sea, sí los adoraba. O sea, sí era como que yo a ellos los adoro, pero esa persona sí tenía un altar grandísimo en su casa con velas, con un montón de dulces, con monedas y nunca se le olvidaba ponerle moneda a los duendes. Prácticamente es otra miniserie que se puede llamar Nunca olvides dejarle una ofrenda al duende. Entonces él era una persona que se desempeñaba realizando como estos deportes de riesgo extremo. Él era parapentista y nos cuenta que muchas veces el duende los llegó a salvar a él de la muerte y que él los adoraba y que creía profundamente en ellos. Tanto así que una vez él estaba haciendo pues como que su clase de parapente, porque él también daba clases después de eso, él es instructor, y estaba en una clase y él dice que no se le abría. O sea, como que el parapente no se le abría, no se le abría. Y él en medio del desespero y del temor, del susto, él llegó pues como a orar y pedirle a los duendes como, por favor ayúdenme, ayúdenme que se me abra el parapente, que se me abra el parapente. Y él sin hacer nada, ¡pum! Se le Mm. abrió. Y que es una de las muchas veces que los duendes le han hecho pues favores a él de este punto pues como de nivel de vida o muerte pues y que quién sabe qué más otras cosas que no nos quisieron contar ha hecho ese duende por él porque él dice que él es devoto a los duendes pues y que uno va a la casa de él y que es un altar grandísimo, hagan de cuenta esos altares que hacen en Día de Muertos, pero con ofrendas pues de muchos juguetes, muchos dulces, una pila gigante de monedas y hace también que las personas que lo visiten a él le traigan regalos a los duendes. Y ya es así, acabaron esas dos pequeñas historias. La segunda no me acordaba tanto. De la primera, bueno, las dos personas pues las conocemos, evidentemente. Ese día nos contaron las historias. Pero la primera historia me acordaba más, de la segunda no tanto. Entonces después de que la segunda sí me estaba yo como aquí, también como escuchándola, porque se me habían olvidado muchas cosas. Y definitivamente o sea, la segunda me parece bacana y me parece impresionante porque lo salvaron la vida y todo eso. Sin embargo, pues el man como que los busca, ¿cierto? Así los Tal. busco. Pero a mí lo que me parece más es de la primera porque él no lo estaba buscando y que se le aparezca uno dormido y como que en toda la cara de uno un gnomo y como que uno saber que, y también muy teso, o sea, como que pongan a pensar, yo pondría cámaras en la casa, a mí me llamaría demasiado la atención ver cómo se organiza la casa sola. O sea, como que usted deja las ofrendas y todo, usted deja la casa desordenada y que después llegue esté ordenada. O sea, como que a mí me interesaría demasiado saber cómo se mueven los objetos. Yo creería No, que sería algo imperceptible o que por obra y gracia del Espíritu Santo, de la magia o de lo que sea, ¡pum! Se daña la cámara o se corta la imagen o nunca vas a ver esa escena. no sé, pues yo tenía la gran duda yo sí pondría cámaras. O sea, Pero, bueno, o hacer el sea, intento, sí, pues. pero yo creería que no la captaría la cámara. O sea, como que no, uno nunca lo vería. Yo creo que uno no vería el duende, pero sí vería el objeto moviéndose solo. Pero no, o sea, esa parte se cortaría, se dañaría la grabación. No sé, siento que eso no va a quedar nunca en la cámara. Bueno, sí, porque de cierta manera es como que ellos no les gusta que la gente sepa, bueno, este número no le gusta que la gente supiera de su existencia. Sí haría lo posible para no alertarlo, ¿cierto? Claro. Pero, uy, sí, eso me llamaría mucho la atención, la verdad.
Impresionante. Y también qué miedoso, pues como que uno recién pasado de casa y que le pase eso y que se le pierdan las cosas y después darse cuenta de que hay un gnomo en la casa de uno y que, Uy, o no. sea, como que él está custodiando algo. Realmente lo que él nos contó es como que no se le aparece a cualquier persona o se le puede aparecer a la vida de uno, pues en la vida de uno en algún momento en específico. Obviamente él nos contó que él se pasó de casa y que eso le dejó de pasar. Entonces, según lo que él nos cuenta, era como que en esa casa había algo que ese gnomo estaba custodiando o que alguien lo dejó cuidando algo dentro de la casa, ya sea algo pues como de dinero, tipo una huaca, tipo algo de valor. Ujú. O él también hablaba como de portales, como que hay portales que se abren y que ellos se quedan ahí como atrapados. Hay muchas teorías y pensamientos al respecto. No, qué miedo. Bueno, ya con estas variedad de historias terminamos el capítulo del día de hoy. Esperamos que les haya gustado bastante. Nos comentan por acá cuál fue la historia que más les llamó la atención, cuál fue la que más les dio como impresión, o cuál creen como que no, eso es mentira, eso no pasó. No creemos en duendes acá. O cuál más les gustó, si tienen alguna historia ahí de duendes, de brujas, que es la temática de este mes, o de cualquier otra temática, nos las pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Al mismo tiempo nos las pueden hacer llegar a cualquiera de nuestras redes sociales, al interno o en los mismos comentarios de los videos. Y también nos las pueden hacer llegar al correo hablando y ya @gmail.com. Vamos a estar leyendo sus historias, así como lo hicimos al principio, y las vamos a estar contando. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Hablando y ya, estamos en Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, YouTube. Ya. Ajá. Y nada, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo, que les esté gustando mucho este especial de Halloween. Faltan dos episodios más, uno más de brujas y otro más de duendes. Entonces aquí lo que hay es episodios para más adelante. Y espero que les haya gustado, esperamos que les haya gustado este espacio que se creó, que la señorita Alejandra fue y bueno, y también mi suegra, mamá de Alejandra, encargadas de realizar este entorno tan halloweenesco. Entonces, nada, nos vemos en el próximo episodio. Y Ah, perdón, y agradecerle también bueno, sí, a Aleja y a mi suegra que hicieron eso tan bacancito que le da mucho aire y muy bacano acá. Mire, mire. Ahora sí, perdón. bueno, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.